Bueno, ayer disertó en la Universidad Nacional de San Luis en una jornada organizada por el CIDIU de capacitación sobre las condiciones y ambientes de trabajo, el doctor Eduardo Rinesi. El doctor Eduardo Rinesi abordó el tema la educación superior como derecho humano. Rinesi es filósofo, es politólogo, es ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento y tiene, además de su participación en Carta Abierta y en otras expresiones, digamos, del pensamiento en la Argentina, es autor de numerosos trabajos de varios libros muy bien conceptuados por lo que he visto, eh, vinculados precisamente con la cuestión pública. La cosa pública es el último de los libros que ha publicado, que ha escrito y que vemos que tiene mucho éxito en la crítica de los especialistas. Le pedimos que nos atienda y ha accedido a hacerlo, de manera tal que le damos el saludo al doctor Eduardo Rinesi. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Y usted? Bueno, ¿Cómo le ha bien, pasado bien. acá? Acá estamos muy contentos de estar en San Luis. Te la pasé muy bien ayer con los amigos del sindicato docente de la universidad y ya pegando la vuelta dentro de un rato. Bueno, finalmente ha estado poco. Sí, siempre me quedo con ganas de pasar una temporada más larga, pero bueno, así es la vida hecha de correrías y de clases por todos lados. Mire, no puedo dejar pasar, para preguntarle cómo ve la situación actual y qué piensa de lo que nos está ocurriendo en este momento en la Argentina. Bueno, qué pregunta. Si se refiere a las circunstancias más Sí, inmediatísimas de los días más recientes, por supuesto tengo una enorme preocupación y creo que como todos veo lo que ocurrió hace muy poquitos días como un hecho de una gravedad extraordinaria, como un hecho de una no diría ya solo intolerancia, sino criminalidad con la que no puede convivir un sistema democrático y que por lo tanto es necesario investigar urgentemente y corregir definitivamente. Es necesario que volvamos a construir formas de convivencia que hagan, que destierren definitivamente la posibilidad de hechos de la violencia del que conocimos días pasados, ¿no? Se me hace muy difícil decir algo que me parece, por otro lado, obvio, que es una barbaridad lo que ha ocurrido, es una barbaridad inaceptable. Creo que ninguno de nosotros encuentra palabras adecuadas porque nos encontramos frente a un hecho que esperábamos no tener que volver a protagonizar nunca más en la Argentina, un hecho de una violencia que no tiene antecedentes en la historia argentina, no diría solamente del 83 para acá, diría que prácticamente no tiene antecedentes en la historia política argentina, un intento de un magnicidio, un intento de dispararle un tiro en la cara a la vicepresidenta en ejercicio de la República. Me parece una cosa tan absurda, tan monstruosa, tan intolerante y tan criminal que se me hace muy difícil pensarla en los términos en los que tendemos a pensar la política dentro de una vida democrática. Yo quiero creer que la justicia actuará rápidamente, quiero creer que la política actuará rápidamente. Me parece que cuando alguien agarra una pistola y gatilla a 20 centímetros del rostro de una vicepresidenta, hay algo que se escapa de los cauces de la política, que es otra forma ¿cómo sería que de. la política actúe rápidamente? ¿Qué significaría esto, Me doctor? parece que significaría la generación de consensos muy amplios entre todas las fuerzas políticas democráticas que tienen que encontrarse en el compromiso de evitar definitivamente la posibilidad de que hechos como este se repitan. Eh, Digo hechos como este y al mismo tiempo todos
tenemos una fuerte duda, que es que no sabemos cuál es la naturaleza de este hecho al que hemos asistido. No sabemos si se trata de un individuo aislado, sabemos si se trata de una conjugación de factores, no sabemos si se trata de una conspiración de más largo alcance. La verdad es que no sabemos nada. Empezamos a saber algunas cosas sobre la vida del individuo que aparentemente disparó el arma y del que empezamos a conocer algunos antecedentes. Hasta ahora no sabemos más que eso. Es indispensable que avance una investigación judicial, pero es indispensable, vuelvo a decir, que encontremos formas de consensos democráticos muy amplios entre todas las fuerzas políticas democráticas, para hacer posible formas de discusión, formas de procesamiento de las diferencias, formas de conversación que incluso puede ser intensa, puede ser vehemente, puede ser apasionada. Nada es más absurdo que una discusión política no apasionada, pero que no tienen que llegar a límites que cancelan la idea misma de discusión. Cuando alguien gatilla un arma, está cancelando la posibilidad de la discusión. Ahora, Me los parece ánimos que no están demasiado encendidos entre sectores del oficialismo y la oposición como para, digamos, que se pueda producir este acercamiento que permita coincidir en las cuestiones amplias, como dice usted. yo lo que veo cuando uno eh, escucha las declaraciones de algunos dirigentes, cuando uno eh, asiste a los programas periodísticos de la televisión, eh, encuentra en efecto ánimos sumamente encendidos y sumamente caldeados en un sector de la vida política argentina, que es el sector de la oposición y sobre todo de los núcleos más reactivos de la oposición. Allí veo o escucho lo que en los últimos días se ha llamado reiteradamente discursos del odio, que a mí me preocupan mucho y que en efecto hacen difícil establecer grandes consensos. No escucho esos discursos del odio, ni escucho esas pasiones encendidas en el discurso. Me parece a mí mucho más prudente, mucho más contemplativo y decididamente mucho más democrático del oficialismo. Encuentro allí una permanente búsqueda de consensos, encuentro allí una disposición a tratar todos los temas por la vía de la discusión parlamentaria. Digo esto porque muchas veces se generaliza una figura. En los últimos días he leído expresiones como espiral de violencia, que la verdad es que a mí no me convencen mucho. Una espiral es una cosa que va de un lado para el otro de una manera ascendente o creciente, y yo la verdad es que prendo la televisión y veo policías disparando gas pimienta contra militantes de un solo lado, veo tanquetas avasallando el derecho de los ciudadanos de manifestarse libremente en una sola dirección, escucho discursos de odio de dirigentes de un solo partido. Entonces a mí no me parece que haya una espiral de violencia. Me parece que hay una fortísima intolerancia de sectores muy escasamente democráticos de la oposición, y me parece que hay una necesidad de que todos comprendamos de que es necesario bajar un cambio con esos discursos tan intolerantes, porque sin que podamos responsabilizar de manera directa, sin que podamos establecer una relación causal directa entre esos discursos del odio y que un criminal gatille una pistola, no hay duda de que ese gatillar de una pistola pocos días después de que un dirigente de un partido político dijo que a la presidenta había que fusilarla, pocos días después de que un dirigente de un partido político dijo que a la presidenta había que darle la pena de muerte, y hay allí una relación, por lo menos, que es necesario pensar. Entonces, yo creo que la oposición a la que a veces llamamos democrática, yo no sé si no con un exceso de lenguaje, debería en efecto honrar su compromiso con el sistema democrático, dejando de decir barbaridades, dejando de instigar a la violencia, porque algún día a alguien el tiro le va a salir y eso sería una tragedia
para la historia política argentina y para la vida en paz de la sociedad argentina. Mire, usted ha tenido papeles de gobierno en el tema de los medios, ¿no? Sí. Y entonces me interesa a mí su opinión respecto de por qué los medios serían culpables de esta, digamos, generación de lo que están llamando el odio o las manifestaciones del odio, si los medios, está bien más allá de que haya gente que opine en los medios, pero reproducen lo que está pasando y que dicen, por ejemplo, dirigentes políticos. ¿No está bien que lo pongan sobre el tapete? No, por supuesto que está bien, por supuesto que está bien, y déjeme decir una cosa, me parece que está bien que rija en relación con los discursos que se expresan en los medios la más absoluta e irrestricta libertad de expresión y de opinión, como por otro lado me parece que desde hace, yo diría que desde comienzos de este siglo, rige en la Argentina como quizás nunca antes en la historia. Lo que me parece que conviene revisar en relación con la cuestión de los medios masivos de comunicación es algo que tenía muy en cuenta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está vigente, por supuesto, en la Argentina, solo que ha sido modificada en artículos muy sustantivos, muy fundamentales, que eran los artículos que precisamente impedían la concentración monopólica de los medios, porque el problema no es que en los medios se diga lo que cada uno quiera, eso no solamente no es un problema, sino que es una bendición. Por suerte vivimos en un país donde cada uno dice lo que quiere, donde los medios contratan a los periodistas que quieren, donde los periodistas invitan a los opinadores que quieren y donde rige la más absoluta libertad de expresión. El problema es que cuando grupos económicos de gran capacidad de concentrar un conjunto de dispositivos mediáticos, concentran una parte importante de las voces que la ciudadanía puede escuchar y corremos el riesgo de que los mensajes sean un poco sesgados o vayan en una única dirección. Esto en la Argentina lo conocemos muy bien, no necesito decir que hay enormes grupos económicos propietarios de enormes medios de comunicación que tienen además derivaciones en distintas expresiones comunicacionales que hacen que las voces que los ciudadanos escuchan sean muchas veces muy monolíticas, que no haya mucha diferencia entre lo que uno escucha cuando pasa de un canal a otro, como sí podría haberla si en efecto el espectro de telespectadores o de escuchas de radio estuviera más diversificado entre una cantidad de ofertas que estaría buenísimo que la ciudadanía argentina pudiera oír. Hay una cosa que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice, y esto la ley lo sigue diciendo, a pesar de la reforma de algunos de sus artículos fundamentales, que es que la comunicación audiovisual es un derecho humano universal. Sí. A mí me parece que la caracterización de la comunicación como un derecho es muy importante y nos obliga a pensar qué tipo de derecho es ese. La tradición liberal, digamos, más clásica, hizo una importantísima contribución a nuestra comprensión de qué cosa es el derecho a la comunicación, diciendo que es el derecho de cada uno de decir lo que le venga en gana sin tener ninguna consecuencia, temor a la censura o a la represión o a ninguna consecuencia. Pero el asunto interesante con el derecho a la comunicación es que es uno de esos derechos que se llaman a veces de doble vía, es decir, es el derecho de los que emiten mensajes a decir lo que les venga en gana, pero es también el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa, variada, plural y de la más alta calidad. Igual que el derecho a la educación, al que se refería usted, sobre el que estuvimos conversando ayer con los compañeros del sindicato aquí en la universidad, es el derecho de los ciudadanos a recibir una buena educación. Ayer hablábamos específicamente de la educación superior, de la educación universitaria. El derecho a la comunicación es el derecho a recibir una diversidad de mensajes, unos mensajes
diversos, variados, plurales, y eso es lo que en un contexto de fuerte concentración económica de los medios puede verse resentido. Usted Entonces, sabe que sobre este tema me encantaría seguir dialogando, porque, mire, si en algún lugar se ve todo este problema es, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? Aquí en San Luis. ah, Aunque a usted le parezca, si usted toma el dial en este momento, aquí en San Luis y lo recorre, verá que hay muchísimos programas que responden a cadenas que se han claro. armado en el transcurso de los últimos años, que reproducen los programas de otro lado. Mis competidores son los de Buenos Aires. Exacto. Bueno, entonces me encantaría seguir hablando sobre esto, pero No, quiero déjeme que decirle, sí, no, solo una cosita o dos cositas muy breves sobre esto. sí, Sí, esto que dice usted a mí me parece importantísimo, porque al problema de la concentración económica de los medios, que a veces hace que los discursos sean muy monolíticos, se agrega, sobre todo en el claro, interior del país, el problema de la concentración geográfica de los medios, claro, que hace y que la los pérdida de la discursos, localidad. claro, los discursos que se escuchan en San Luis Ah, o en Catamarca o en Chubut no solamente son muy monolíticos desde el punto de vista ideológico, sino que además no corresponden o no son emitidos en relación con las realidades locales, ¿no? Del caso. Lo segundo que quería decir muy brevemente tiene que ver con la radio en la que nosotros estamos en este momento conversando y con la importancia que tienen las radios universitarias en relación con este problema que aquí estamos considerando. Yo creo que las radios públicas en general y las radios universitarias que dependen de universidades que son organismos estatales dotados de autonomía para definir sus orientaciones, sus políticas, sus misiones, son muy importantes porque pueden hacer dentro de sus posibilidades y dentro de sus límites un contrapeso frente a este carácter muy monolítico que suelen tener los medios en todas partes. eh, doctor, bueno, podría hablar de Radio Universidad al respecto, pero quiero hacerle la última pregunta para liberarlo. ¿Cuál es el papel que le toca a la academia en este proceso de búsqueda de consensos amplios que usted propone que hagan, entiendo, no solamente los partidos políticos, sino todos nosotros? Por supuesto. Mire, ayer conversábamos con los amigos de la universidad sobre las misiones precisamente de la universidad en este contexto o en cualquier contexto, diría yo, sobre las misiones de la academia, sobre las misiones de los científicos, de los tecnólogos. Y recordábamos un filósofo alemán que a mí me interesa mucho, que dice, una sociedad democrática es una sociedad que estimula el diálogo en todas las direcciones entre los habitantes de los tres vértices del triángulo que componen los que gobiernan, los que saben y una ciudadanía, una opinión pública movilizada y crítica. Esa idea a mí me parece muy interesante. Me parece que tenemos que avanzar en una integración entre los representantes del pueblo, que no pueden gobernar a distancia del pueblo al que representan, sino en permanente diálogo con él, la opinión pública que tiene que transmitirle a los gobernantes sus necesidades, sus imperativos, sus urgencias, sus deseos, sus anhelos, y la vida académica, la vida universitaria, la vida de quienes se dedican a la producción de conocimiento y a la puesta en circulación de ese conocimiento, que tiene que permitirnos tener mejores debates colectivos, que tiene que permitirnos levantar la puntería de las conversaciones que sostenemos en el espacio de la opinión pública, que tiene que permitirnos tener mejores políticas públicas y evaluarlas mejor cuando las aplicamos. A mí me parece que a veces, no digo que sea el caso siempre, a veces la academia se repliega un poco Mm, sobre sí misma, ujú. a veces los universitarios tenemos la tentación de entender la famosa autonomía universitaria como una especie de cerrazón y de no mirar afuera de los muros de las propias instituciones. Creo que este es un vicio que vamos corrigiendo, que hemos aprendido a ir corrigiendo a lo largo de las últimas décadas, y a mí me parece que es fundamental que la investigación en la universidad,
que los conocimientos que producimos en la universidad, que los lenguajes con los que hablamos en la universidad tengan una fuerte vocación de interpelar a los gobiernos democráticos de los distintos niveles del Estado y a la opinión pública, a la ciudadanía, para ayudarnos a todos a tener mejores discusiones, mejores acuerdos, mejores desacuerdos también, porque no se trata de que nos pongamos de mejores desacuerdos, está bien. Claro, Claro. esa es una expresión que le tomo prestada a mi querido amigo Edgardo Moca, que es un politólogo muy interesante, y que dice esto: no se trata solamente de saber con lucidez en qué estamos de acuerdo, se trata muchas veces de saber con lucidez en qué estamos en desacuerdo también, porque muchas veces cuando no nos damos cuenta, cuando no sabemos qué es lo que estamos discutiendo, la discusión se vuelve personal, se vuelve impugnación, se vuelve puro odio. A mí me parece que la academia tiene la misión de ayudarnos a entendernos mejor y a desentendernos mejor también, para que la vida pública pueda avanzar por canales más civilizados y de mayor razonabilidad. Doctor, ha sido un placer escucharlo y disculpe mi abuso del tiempo. Por favor. Me pareció interesantísimo este último concepto suyo, porque es el de la tolerancia, ¿no? El de saber en las diferencias, saber cuáles son las diferencias para que podamos tener tolerancia, ¿no? En la manera de proceder, digamos. No me refiero a ceder en nada, sino en las maneras de proceder, la civilización. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. El doctor Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo, ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. En la